¿Te imaginas poder transformar radicalmente tu situación financiera utilizando el poder de tu mente? Pues estás a punto de descubrir cómo hacerlo. En este emocionante video, nos sumergiremos en las enseñanzas del reconocido Dr. Joe Dispenza, quien nos revelará técnicas innovadoras para manifestar la abundancia y la prosperidad en nuestras vidas. Prepárate para explorar el fascinante mundo de la neuroplasticidad y aprender cómo tus pensamientos pueden reconfigurar tu realidad económica. Pero antes, no dudes en darnos un buen me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Ahora sí comenzamos. El primer paso para cambiar tu realidad y avanzar hacia tus objetivos es examinar de manera lógica los pensamientos subconscientes que te mantienen estancado en el pasado. La mayoría de las personas pasan toda su vida sin descubrir el verdadero potencial de su mente. No nos referimos a habilidades como la telequinesis o la telepatía, aunque podrían ser beneficiosas. En cambio, nos enfocamos en cómo puedes emplear tus pensamientos para atraer todo lo que desees en la vida, ya sea prosperidad, salud óptima o estabilidad financiera. Los pensamientos que albergas determinan tu realidad. Cuando comienzas a experimentar la falta de lo que deseas, tu mente empieza a imaginar naturalmente escenarios en los que careces de aquello que no quieres. A pesar de los años de vida transcurridos, es común sentir esa sensación de carencia. Para algunos, el dinero es necesario para comprar comida. Para otros, la comida es esencial para sobrevivir. Y para otros, el trabajo es indispensable para subsistir. Este ciclo parece ser una constante en la vida de cada individuo. Todos necesitamos algo. Nadie lo posee todo. A medida que continúas con los mismos pensamientos, ideas, experiencias y emociones día tras día, experimentas un aumento en la producción de hormonas del estrés. Aunque nadie disfruta del estrés, las hormonas relacionadas con el estrés son una realidad para todos. El estrés puede alejarte de la percepción de la realidad y ocuparte en definirla, lo cual carece de sentido. Bajo la influencia de las hormonas del estrés, uno siente la necesidad de esforzarse y luchar por lo que cree que le falta. En contraste, al sentirse completo, se experimenta menos separación y más conexión consigo mismo, lo cual es fundamental para alcanzar tus metas. Cambiar implica sanar la mente y el cuerpo de las experiencias pasadas no deseadas. Científicamente, se ha demostrado que el cuerpo puede sanarse solo a través del pensamiento. Un simple cambio en el pensamiento cada día inicia el proceso de transformación en uno mismo. Todo se reduce a la relación de causa y efecto. Cuando experimentas una sensación de abundancia y autoestima, eres capaz de generar riqueza. Al sentirte empoderado y agradecido, das un paso más hacia el éxito. La sensación de plenitud te permite iniciar tu proceso de sanación personal. Al nutrir el amor propio y apreciar la vida, logras crear un equilibrio. Es crucial recordar en tu proceso de cambio de pensamiento que no puedes construir un futuro significativo si continúas aferrado al pasado. En cambio, puedes enfocarte en estar presente en el momento actual, con tu mente consciente bajo tu control, y desde aquí crear tu futuro. Revivir el pasado solo te sumirá en el mismo dolor
que experimentaste en su momento, lo cual es perjudicial tanto para tu salud como para alcanzar tus metas. Del mismo modo, puedes visualizar y repetirte a ti mismo tus aspiraciones futuras cada día para fortalecer tu camino hacia ellas. Recordar tu futuro implica programar tu mente consciente de manera inconsciente para que se convierta en tu destino. Al cambiar los patrones de tus ondas cerebrales, puedes transformar tu vida. Cada vez que liberas una emoción al recordar, también liberas energía, la cual está disponible para crear un nuevo destino. Aunque la necesidad de cambio surge desde dentro, a menudo estamos condicionados a creer que debe manifestarse en el exterior. Todo lo que posees, todas las personas que conoces, todos los lugares que has habitado y todas las experiencias que has vivido contribuyen a tu identidad y moldean tus sentimientos internos. Existe una relación energética entre tú y todo lo que te rodea, cada persona, cosa y lugar en tu entorno exterior. Esto implica que la misma emoción se reproduce y que las emociones son formas de energía. Si experimentas la misma emoción de manera constante, tu energía se mantiene constante también, lo que te mantiene anclado en tu pasado o presente. Al comprender que al liberar las emociones negativas, estás liberando tu cuerpo de las cadenas del pasado y desatando tus vínculos emocionales con la realidad presente, estás generando energía suficiente para forjar un nuevo futuro. El proceso de cambio requiere desmemorizar las emociones almacenadas en el cuerpo y reacondicionarlo hacia una nueva mentalidad. Si este vídeo te está gustando, no olvides suscribirte para más videos de este tipo y darnos un buen me gusta para apoyarnos. Gracias a la neuroplasticidad del cerebro, contamos con una capacidad natural para desarrollar nuevas redes neuronales o circuitos al aprender nuevos conocimientos y tener nuevas experiencias. Literalmente, podemos modificar nuestra mente mediante la neuroplasticidad, que es nuestra capacidad innata para alterar la forma en que están conectadas y organizadas las neuronas cerebrales en circuitos, conocidos como conexiones sinápticas. La repetición mental nos ofrece la oportunidad de transformar nuestro cerebro y crear un nuevo nivel de conciencia al visualizarnos y experimentarnos mentalmente, manifestando habilidades, hábitos o estados de ser de nuestra elección. A través de esta repetición mental, podemos aprovechar las capacidades avanzadas de nuestro lóbulo frontal para realizar cambios significativos en nuestra vida. Diversos estudios han evidenciado que nuestro cerebro no distingue entre lo que pensamos internamente y lo que experimentamos en nuestro entorno externo. Quizás ya hayas escuchado hablar de este experimento. Es un experimento realizado con dos grupos de personas que no eran pianistas. Se les pidió aprender ejercicios sin poner una sola mano en el piano y practicar durante 2 horas al día durante 5 días. La diferencia crucial radicaba en que un grupo practicaba físicamente los ejercicios, mientras que el otro grupo los repetía mentalmente sin utilizar los dedos. Al finalizar los 5 días, los exámenes cerebrales revelaron que ambos grupos habían incrementado el mismo número de circuitos mentales. ¿Cómo es esto posible? Es sabido que al pensar los mismos pensamientos o realizar las mismas acciones repetidamente, estimulamos de manera constante
redes neuronales específicas en áreas particulares de nuestro cerebro. Como consecuencia, establecemos conexiones más sólidas y fecundas entre estos grupos de neuronas. Por lo tanto, podemos desarrollar nuevos circuitos cerebrales tanto mediante pensamientos deliberados como a través de la ejecución física de acciones. Este hecho nos invita a reflexionar sobre lo que repetimos mentalmente y lo que practicamos físicamente a diario. Si continuamos repitiendo mentalmente los mismos patrones de sufrimiento, victimización, necesidad, entre otros, estaremos fortaleciendo nuestras conexiones cerebrales para perpetuarlos. Cuando piensas en tu futuro, solo hay dos posibilidades: o lo haces o no lo haces. Todo lo que has aprendido hasta ahora, no permitas que te lamente. Es ahora o nunca. El cambio comienza en un instante, en el momento en que decides visualizar tu futuro y crear tu película mental, invirtiendo toda tu energía y esfuerzo en hacerla realidad. Al crear una representación mental personalizada de tu futuro, te adentras en la imagen de dónde deseas encontrarte antes de alcanzar ese punto. Este proceso de construir una película mental requiere seguir una serie de pasos fundamentales. 1. Narrar una historia de tu futuro mientras permaneces en el presente. Este primer paso implica visualizarte a ti mismo en el futuro deseado, narrando los eventos y logros que te gustaría experimentar. Es esencial mantenerse consciente del presente mientras imaginas tu futuro ideal. 2. Describir el futuro como si estuviera ocurriendo en este momento. Aquí debes detallar tu futuro de manera tan vívida y realista que parezca estar sucediendo en el presente. Imagina cada aspecto de tu vida futura, desde tus circunstancias laborales hasta tus relaciones personales, como si estuvieran ocurriendo en el momento actual. 3. Explicar qué significa la vida para ti y qué logras con ella. En este paso, reflexiona sobre el significado que le das a la vida y los objetivos que deseas alcanzar. Describe cómo esos logros y experiencias contribuyen a tu sentido de realización y plenitud personal. 4. Detallar cómo cambiará tu vida y la de las personas que te rodean. Es crucial explorar cómo tu visión de futuro influirá no solo en tu propio camino, sino también en el de quienes te rodean. Es importante considerar cómo tus acciones y logros pueden tener un impacto positivo en tu entorno y en las personas más cercanas a ti. Primero, reflexiona sobre cómo tus metas y logros personales pueden inspirar y motivar a las personas que te rodean. Tu dedicación y éxito pueden servir como ejemplo inspirador para amigos, familiares, colegas y otros seres queridos, al demostrarles que es posible alcanzar grandes objetivos con esfuerzo y determinación. Además, considera cómo tus acciones pueden contribuir al bienestar y felicidad de aquellos que te rodean. Por ejemplo, si aspiras a tener una carrera exitosa, podrías proporcionar oportunidades laborales o mentoría a personas en tu comunidad, lo que les ayudaría a alcanzar sus propios objetivos profesionales. En resumen, hemos explorado las profundidades del poder de la mente y cómo puede influir en nuestra situación financiera, desde entender la importancia de liberarnos del pasado
hasta visualizar un futuro próspero y significativo. Hemos aprendido que el cambio comienza desde dentro. Al aplicar las enseñanzas del Dr. Joe Dispenza y aprovechar la neuroplasticidad de nuestro cerebro, tenemos el poder de transformar nuestra realidad económica. Recuerda, cada pensamiento cuenta y cada acción nos acerca más a la vida de abundancia que deseamos. Si has llegado hasta aquí y te ha gustado este video, no olvides darnos un me gusta, suscribirte a nuestro canal, darle a la campanita para que YouTube te notifique sobre nuestros futuros vídeos. Y cualquier duda que tengas, escríbela abajo en los comentarios.